El título de mi ponencia realmente rebasa el trabajo que hice, en términos de que me quedé corta porque me quedé en la definición del problema que quiero plantearles y que me gustaría más compartir con ustedes algunas problemáticas. Voy a comenzar con una frase que es parte de los manuales para el inventario de gases invernaderos, que para abreviar el tiempo, dentro del impacto como se mide el cambio climático, tiene que ver con un registro muy sistemático de los gases, quiere decir todo lo que anda en la atmósfera, y se tiene que hacer un inventario de forma muy sistemática con el objeto de que se tomen políticas para la mitigación de los gases de invernadero. Es decir, todo lo que se contamina hay que medirlo para poder tomar decisiones públicas que van a influir sobre todo en cuestiones de salud. Entonces, para no entrar a definiciones complejas en términos de lo que implica, sino de una manera muy sencilla, y que esto implica para mí la importancia que tienen todos los profesionales de la información entrar a estos campos que implican un gran impacto en la calidad de vida, tanto local, regionales como mundiales. Yo creo que aquí hay un gran espacio de trabajo para nosotros los profesionales de la información, y me congratulo de que este seminario empecemos a trabajar estos aspectos de las políticas. Mi trabajo yo lo hice de una aproximación metodológica muy inductiva. ¿Qué significa esto? Que es una reflexión a partir de los datos. Por eso mi trabajo no tiene mucha conceptualización en términos de políticas de información, porque básicamente empiezo a identificar a través del trabajo de campo y de los documentos que sustentan este trabajo qué es lo que está pasando en relación a las políticas de información y a las políticas públicas. Y de ahí las sorpresas que creo que abre brechas de trabajo. El objetivo de este trabajo, que se quedó en el planteamiento del problema, se tenía la idea de presentar una propuesta metodológica para identificar, completar y ampliar los contenidos relacionados con las actividades en las áreas de documentación y archivo, las cuales forman parte fundamental de la metodología planteada por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, PIC, para la realización de los inventarios de gases de invernadero. Esta metodología, que es internacional, va a proporcionar las directrices para la elaboración de las tablas de cálculo, los procedimientos de estimación del GEI y la comunicación de los resultados. Es decir, son manuales de aproximadamente 1000 páginas, en donde si hiciéramos un análisis de contenido, se repite constantemente la importancia de la documentación y archivo. Cuando nosotros hacemos todo el análisis, tanto a nivel documental como en trabajo de campo, vemos cómo esta metodología, además de que plantea cómo hay que documentar y cómo hay que archivar, también presenta una propuesta para organizar y operar un sistema de gestión de información que va a servir para hacer las comparaciones a niveles locales, regionales e internacionales. El problema aquí es que, si bien aparentemente hay toda una importancia en la documentación y en la información, y se podría plantear por el análisis de que existe una política de información, esta está implícita, pero no está explícita. Es decir, en ninguna parte de los documentos se habla dentro de una política de información. Es decir, hasta el momento en ninguna parte de los documentos ha sido explicitada, vinculada y desarrollada en relación a políticas públicas. Es decir, ahí hay un gran vacío, y esta política pública va a ser la que implemente el Sistema Nacional de Inventarios, el cual es parte integral del conjunto de políticas públicas asociadas con cambio climático. Entonces, aquí estoy planteando un problema, es decir, que muchas políticas de información, para mi punto de vista, son transversales a las políticas públicas y no están evidenciadas. Entonces, hay que evidenciarlas, explicitarlas y empezar a trabajar
desde las partes normativas de las directrices y sobre todo la parte de las estructuras operativas que implican estas políticas en su actuación. De Marco y Dante señalan que una política pública que tiene que estar relacionada con la información debe estar orientada hacia una articulación eficiente de los sistemas de información y de sus componentes hacia la consecución de una infraestructura informática adecuada y de personal altamente capacitado. Por lo tanto, técnicamente se debe de tender a facilitar el continuo intercambio de los datos, agilizar los procesos, minimizar la redundancia, optimizar los recursos técnicos, garantizar la integridad, la seguridad y la accesibilidad de la información en la administración pública. Eso está implicando normas, estándares, tanto para la clasificación, para el manejo de la información e inclusive estándares en las bases de datos a través de lo que muchos conocemos ahora como los metadatos, bases de datos bien organizadas. Pero sorpresivamente estos sistemas trabajan todavía con hojas de Excel, es decir, toda la información se va a presentar y se va a calcular con hojas de Excel, entonces no hay sistemas de gestión de la información. Estamos hablando de grandes sistemas de toma de decisiones. Es por esto, y voy a llegar casi a las conclusiones, si no tengo tiempo, dentro de este contexto, que el análisis, por eso les digo, yo pongo el problema en la mesa. Dentro de este contexto, que el análisis, yo lo centraba en la problemática de esa estructura operativa que es la que pude visibilizar, de esa política de información que está inmersa, no visibilizada y que es transversal y esencial para todo lo que es esta metodología del TIC, que se implementa a través de los aspectos relacionados con procedimientos de reporte, documentación, archivo y gestión de la información. La problemática identificada en estos procedimientos, ahora sí, la visibilicé en los siguientes aspectos. Hay vacíos o falta de desarrollo de contenidos, falta de conocimiento del tema especializado en documentación y archivos, y está retos para las escuelas de archivonomía y bibliotecología, falta de estándares en todos los procesos de documentación y archivo y recursos tecnológicos, y falta de capacitación de personal especializado, es decir, no hay bibliotecarios en los equipos interdisciplinarios que trabajan estos procesos. Es decir, yo entré de colada por mi interés en el tema y porque fue trabajo de mi tesis doctoral. Pero la biblioteca estaba totalmente al margen de todos estos procesos tan importantes que implican, que están afectando toda la política pública en cambio climático. Es así que estos aspectos que señalé anteriormente son necesarios para que opere de manera óptima si se desean alcanzar los objetivos de las áreas de archivo y documentación, que son esenciales en esta metodología para hacer esta medición de los inventarios de gases. El manejo de la información y las tecnologías de la información y la comunicación son elementos esenciales dentro de esta metodología, como se pudo observar en 3 momentos. Es decir, yo estoy haciendo una aproximación inductiva, cualitativa a esta problemática, que implica trabajo de campo. El trabajo de campo, ¿cómo lo hice? A lo largo de la lectura de los manuales, tanto los elaborados por la Unidad de Apoyo a las Comunicaciones Nacionales y la Guía para la Elaboración de Inventarios de Emisiones, como participando en cursos como instructora en los cursos coordinados por Semarnat y el Grupo de Físico-Química Atmosférica de la UNAM, con los temas de archivo y documentación, tratando de ir normalizando el trabajo que hace este grupo para la medición de los inventarios, y como asesora en estas áreas en la elaboración de los inventarios en el estado de Puebla. Durante esas intervenciones también identifiqué la problemática en relación con la falta de presencia e intervención sistemática de los profesionales de la bibliotecología y estudios de la información en el diseño, conocimiento, implementación y evaluación del uso y manejo de la información en este sector de las políticas públicas tan importantes y vital para el país, para el mundo, como es el cambio climático. Por lo tanto, es importante señalar la conveniencia de abrir y desarrollar líneas de investigación e intervención dentro de este campo de políticas de información en relación con la problemática de trabajar en forma metodológica en las estructuras